Bueno, esta clase es sobre las alternativas de reforma al sistema de salud que están en discusión al día de hoy. Básicamente lo que vamos a revisar son algunos proyectos de ley que están hoy día en discusión en el Congreso, y finalmente vamos a cerrar con un poco las recomendaciones o posiciones que hay de mirada del sistema de salud a largo plazo, así como algunos principios orientadores de cómo debiese eventualmente estructurarse una reforma. Algunos elementos de contexto o que están en discusión es los efectos del mercado, la desigualdad y la segmentación en general del sistema de salud en Chile. Esta lámina me imagino que ustedes ya la han visto, lo vimos en clases anteriores, pero básicamente tenemos hoy día un sistema que está con problemas relacionados tanto en el sistema privado, donde hay concentración de la propiedad, tarificación basada en riesgo, problemas de preexistencia, cautividad, unilateralidad en las alzas de precios, además de que hay una ausencia de solidaridad. En el sistema público tenemos una construcción de sistema bajo una lógica como de mercado, donde hay compradores, donde un comprador y vendedores de acciones de salud, donde hay un funcionamiento bajo lógicas de mercado, una disminución o contracción de la capacidad instalada del sector público y una necesidad estructural de generar subsidios a la demanda, compras a través de transferencias hacia el sector privado. Esto ha derivado en una salud por fuera de una lógica del derecho o de seguridad social, sino más bien dentro del mundo de la mercancía. Y esto produce un sistema segregado de acuerdo a ingresos y riesgo a enfermar. Hay que decir de que aquí hay una discusión errática o con muchos problemas. Solamente en este gobierno vemos toda esta lista de reformas. Al principio de que asume el gobierno de Sebastián Piñera se presenta la idea de un FONASA Plus, que implicaba un aumento de las cotizaciones para mejorar cobertura. Hay una reforma con el ministro Santelices de ISAPRE, luego una reforma de fortalecimiento del FONASA con Santelices, hay un cambio de ministro, llega Mañalich, se retiran las iniciativas que había presentado el Santelices, y generan una nueva batería de reformas, o sea, que uno es el seguro de clase media protegida, que luego pasa a ser, después de octubre y las movilizaciones, seguro catastrófico. Una nueva vieja reforma de ISAPRE, reviven una reforma que estaba en el Congreso del 2011, y una reforma de Mejor FONASA, que se presentó en enero de este año. Antes de entrar un poco en estos detalles, lo que hay que decir es que aquí ha habido una disputa o una falta y de discusión política desde el 2010, donde el Tribunal Constitucional falla a favor de las personas y contra las ISAPRES, diciendo de que las ISAPRES no pueden discriminar por sexo o edad. Esto genera que la pelota pasa al gobierno. En ese momento, en ese primer momento, estaba Piñera 1, que hace una comisión presidencial, que no llega a buen puerto. Ahí hay dos intentos de propuestas de modificación. Llega Bachelet 2, se hace una nueva comisión que piense y haga una propuesta. Esa comisión no llega a convertir su propuesta en un proyecto de ley, y vienen ahora estas 6 intentos de reformas en Piñera 2. Ninguna iniciativa ha sido aprobada. Bueno, vamos un poco viendo cuáles serían las propuestas que hay sobre la mesa actualmente en el Congreso. Bueno, esto era un poco lo que yo les mencionaba recién. El fallo del Tribunal Constitucional es un fallo histórico.
y es central porque dice o señala en sus argumentos de que las ISAPRES deben, al utilizar recursos de la seguridad social, la cotización obligatoria de las personas, de la seguridad social, atañirse o ceñirse básicamente o a respetar las reglas de la seguridad social, es decir, no discriminar. Y esto ha generado una situación de un impasse, donde no ha habido capacidad del sistema político de ponerse de acuerdo. Y en parte tiene que ver con que no hay un acuerdo a largo plazo de dónde debe caminar el sistema de salud. Y con eso vamos a cerrar la clase con esa reflexión. Algunos elementos de la reforma que presenta el gobierno es que la reforma sigue siendo comprendida como un problema de responsabilidad individual, no considera la dimensión social o los determinantes sociales de salud como elementos que explican la condición de salud de la población, o sea, no se hace cargo de lo no curativo, y asume que todos tenemos las mismas posibilidades de poder elegir. Se asume como visión de sistema de que esta debe ser ordenada bajo una óptica de mercado, introduciendo competitividad para mejorar los resultados de salud. Entonces, hacemos competir a las ISAPRES o los prestadores, las clínicas, para obtener mejores resultados. Ese es el credo que hay detrás de esto. Y que esta sería la forma de obtener bienestar colectivo. No hay un cuestionamiento en términos de limitar la integración vertical. Esto está expresado por la conformación de holdings, donde hay ISAPRES y clínicas dentro de un mismo holding o de una misma propiedad. Los seguros complementarios, que son muy extendidos, no son considerados en la propuesta y no son regulados. Se los deja al arbitrio del mercado tal como está ahora. No hay una regulación por parte de la Superintendencia de Salud que asegure una mirada de salud o sanitaria. El proyecto de ley no habla de terminar con la discriminación, sino de su atenuación. Entonces no resuelve finalmente el problema de la discriminación y lo que genera la necesidad del fallo del Tribunal Constitucional. Esta es la propuesta que genera el ministro Mañalich. Esto está en cuestionamiento, todavía está en el Parlamento, en el Congreso, pero está en discusión hoy día con el nuevo ministro París de hacer de nuevo, retirar y hacer una nueva propuesta. Pero hasta ahora esto es lo que está en discusión. La idea es generar un plan garantizado de salud. ¿Qué implica este plan garantizado de salud? Que tenga un plan con coberturas básicas, con precio único y un IPC de la salud. ¿Cuál sería a qué le trae en el fondo este plan? El GES, el examen de medicina preventiva, prestaciones curativas no GES, lo que es cobertura catastrófica y ley de urgencia. Hay un precio por cada beneficiario, se reajusta el precio del plano prima de forma unilateral todos los años en base a indicadores referenciales, que este IPC de la salud, que no obliga, no fija precio, pero sí recomienda un alza. Entonces sería como una legitimidad, darle una legitimidad técnica ¿sí? de parte del Estado para que las ISAPRES suban sus precios. Las coberturas que ofrecen son de 80% hospitalario, 50-60 ambulatorio. Esto es como se conforma, este era como se conformaba originalmente el Plan Garantizado de Salud, el PGS, y con el cambio que se hace con Mañalich 2, se hace un ajuste en el cual se le pasa a llamar Plan de Salud Universal. Este plan de salud universal, ya no garantizado, sino universal, contiene estas coberturas, cobertura de la modalidad de libre elección, los GES, ley de urgencia, examen de medicina preventiva y beneficios complementarios.
En esta área de beneficios complementarios no hay ajuste de riesgo y por lo tanto las ISAPRES podrían discriminar. ¿Es buena esta cobertura? Bueno, aquí está la comparación, por ejemplo, entre lo que ofrecía el 2019, el año pasado, este plan de salud universal en las ISAPRES, y lo que proponía el gobierno de Bachelet II con su propuesta. Ahí se ve un poco la diferencia en términos de coberturas, es bastante grande. En términos de protección financiera, hay ajustes menores. Básicamente se plantea una disminución de la cobertura ambulatoria y una mantención de la cobertura hospitalaria. Afiliaciones y restricciones a nuevos afiliados. Bueno, la promesa de esta ley es que no va a terminar en el fondo con lo que es las barreras de ingreso. Pero la ley propone unas, en el fondo, condiciones que se deben cumplir por parte de los afiliados. No hacer mal uso del SIL, el subsidio de incapacidad laboral, no tener deudas pendientes con la institución en la que se encuentra afiliado al momento de solicitar el cambio o el contrato. Las instituciones de ISAPRES estarán obligadas a concurrir al financiamiento de las prestaciones cubiertas por el PSU, derivadas de enfermedad o condiciones preexistentes, y no podrán establecer periodos de carencia. En el caso de embarazo, la cobertura del parto corresponderá a la proporción resultante entre el número de meses transcurridos desde la suscripción del contrato o incorporación de la beneficiaria a la concurrencia hasta la concurrencia del nacimiento, y el número total de meses de duración efectiva del embarazo. O sea, no se va a cubrir probablemente totalmente si es que el embarazo se produce antes de que estuviese la persona con cobertura. Tratándose de afiliados y beneficiarios que no provengan de ISAPRES abiertas, o sea, que vengan del FONASA, por ejemplo. En el tiempo inmediatamente anterior a su incorporación, la cobertura a la que tendrán derecho por las condiciones de salud preexistentes corresponderá al 25% de cobertura del plan de salud universal. O sea, de todas maneras, se mantienen ciertas restricciones en caso de que las personas quieran efectivamente transitar de FONASA a ISAPRES. No sé si se acuerdan, pero el expresidente de la Asociación de ISAPRES dijo: nosotros no queremos enfermos acá. Esa es por así decirlo, el objetivo que tienen muchas veces las ISAPRES para su funcionamiento. Los enfermos implican gasto, y por lo tanto, la forma de operar que han tenido hasta ahora es excluir los enfermos mediante todo este tipo de argucias y triquiñuelas en los contratos para evitar aceptarlos. El precio del plan sería fijado de todas maneras con tramos. O sea, el precio único ya no es tan único, sino que tiene en base a una política de descuentos, se matiza esto, estableciendo tres franjas. Beneficiarios con menores de 24 años que tienen un 50% de descuento en el precio, entre 24 y 50 que tienen un 25%, y cero descuento en los mayores de 50 años. Ese es un poco el contenido de la reforma de ISAPRES. ¿Qué es lo que está en juego con FONASA? La reforma del mejor FONASA implica este mismo plan que estábamos hablando, del plan de salud universal, que sería un paquete de beneficios priorizados. Hay una modificación del rol de FONASA, hay una modificación de la gobernanza, se crea una nueva red de salud, de prestadores de salud, definida desde el seguro, desde FONASA, y fortalece la modalidad de libre elección, que es una forma en la cual el FONASA subsidia o bonifica prestaciones en el sector privado y crea un seguro de medicamentos. Un poco respecto al rol de FONASA, acá esta es una discusión importante que tiene que ver con el juicio que tienen ciertos sectores, por ejemplo, del oficialismo, respecto del actual FONASA.
Entonces, ¿qué es lo que dicen? Dicen que hoy día FONASA tiene un rol financiador de prestaciones de salud para el régimen general de prestaciones en red pública y garantiza prestaciones GES. Financiador de prestaciones del régimen general de salud en la red pública y un rol de garantizador de prestaciones GES. Hace una diferencia. Y esto es la crítica que se dice por parte del oficialismo, que FONASA tiene un rol de ser caja pagadora, de financiar la red pública independiente de cómo le vaya al usuario. Entonces, ellos plantean de que hay que transitar hacia una lógica donde el FONASA tenga que garantizar la prestación, hacia un rol asegurador de acceso del plan de salud universal a través, y problemas que es a través de una red mixta, con públicos y privados, definida por el FONASA. Entonces, si es que no se cumple la atención dentro del prestador asignado, el FONASA tiene la obligación de garantizar la resolución de ese problema de salud, resolviéndola en una red mixta. Algunas consecuencias. Se modifican las normas que rigen los servicios de salud y los establecimientos autogestionados. Los servicios de salud y hospitales autogestionados se les elimina la posibilidad de celebrar convenios con terceros. Por ejemplo, hoy día los servicios de salud y hospitales pueden subcontratar atenciones o resolución de problemas de salud. Por ejemplo, en una prestación puede haber una parte de la prestación, no sé, un examen de esa resolución de problemas de salud que se compra en un establecimiento público o privado por parte actualmente de la red de salud. Ahora lo que se está avanzando con esto es prohibir eso, celebrar contratos de naturaleza de cualquier naturaleza, con personas naturales o jurídicas, para el desempeño de todo tipo de tareas o funciones, generales o específicas. Esto puede sonar bien, pero efectivamente le quita posibilidades a los directores de servicio y directores de hospitales de gestionar. Se deroga el decreto de ley número 36, que permite que un organismo o entidad o persona distinta a un servicio de salud sustituya a este en su ejecución. Esto hace que los prestadores privados sean incorporados dentro de la red pública. Por ejemplo, el Hospital Parroquial de San Bernardo o los consultorios de la Católica Áncora son parte de la red pública. Pero Hospital de Villarrica, Pucón, Panguipulli, Clínica Puerto Varas, entre otros prestadores, pero tienen que funcionar bajo las reglas públicas. Entonces tienen los mismos aranceles, tienen las mismas responsabilidades y deberes. Los servicios de salud y los establecimientos autogestionados deberán concentrarse en otorgar acciones de salud que sean capaces de hacer en sus propios recintos hospitalarios, de acuerdo con sus capacidades. O sea, esto pudiese implicar una reducción de la producción o de la productividad pública, en tanto que muchas veces se utiliza para solucionar los problemas de salud de las personas, compras parciales para aumentar esa producción. Los servicios de salud y establecimientos se financiarán de acuerdo con acciones de salud otorgadas. O sea, usted hace, usted recibe. El impedimento de celebrar convenios con los servicios de salud. Efectivamente, esto es lo que decía, puede disminuir la producción pública. Adicionalmente, hay que ver la posibilidad de posibles de afectación de, por ejemplo, convenios con centros formadores, en tanto se limitan las posibilidades de hacer convenios. Esto puede también tener implicancias en esas áreas. Derogar los DFL 36 implica caducar todos los convenios vigentes, lo cual puede comprometer el acceso a salud de importantes sectores de la población que hoy día son beneficiarios de esos recintos. A otras consecuencias, la aplicación de estas disposiciones, si bien podrán limitar de forma parcial la transferencia de recursos a actores privados, en términos agregados, implicará un descenso en la actividad
y producción pública que dejará una gran demanda insatisfecha. FONASA tendrá la posibilidad de derivar a esa potencial demanda que dejará de ser resuelta en la red pública hacia los prestadores privados. El proyecto de ley tendrá efectos en la gestión de la red, la función que es desarrollada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales y los directores de servicios de salud. Y esto se verá profundamente afectado. Esta función entrará en contradicción con las atribuciones que FONASA va a tener de facto. Esto implica un quiebre con la institucionalidad fundada desde el año 52, basada en redes territoriales. Esta lógica descentralizada característica es una característica de la herencia del Servicio Nacional de Salud y será reemplazada por la preeminencia del ente financiero del sistema, el FONASA, y además tiene un carácter centralista. Aquí está un poco la conformación de la red, de cómo quedaría la actual versus la red del Plan de Salud Universal, que integra a los actores privados en la red pública, y que implica este quiebre de la territorialidad, y además un fortalecimiento de las capacidades de libre elección. Sobre la gobernanza, habría un consejo directivo, incluido el director de FONASA, quien preside el consejo. Ellos tienen la posibilidad de aprobar los criterios de selección de prestadores para integrar la red del PSU y propone los precios del Plan de Salud Universal. Y hay un consejo consultivo compuesto por 10 miembros cuyo nombramiento será designado por el director de FONASA. O sea, no se rompe la lógica de lo consultivo, y en lo relativo a participación social no hay una mayor expansión. Además de que esta lógica de que los miembros sean designados genera un déficit de control democrático. ¿Qué trae este Plan de Salud Universal? No hay claridad, no está diseñado. Lo que sí sabemos es más o menos en términos generales los servicios que podrían estar incluyendo. Ahí está un poco el listado. Servicios ambulatorios, paliativos, pediátricos, hospitalarios, urgencia, etcétera, etcétera. La elaboración del plan queda regulada en la ley. Es el Ministerio de Hacienda la entidad mandatada para definir los recursos. O sea, primero se definen los recursos, y el Ministerio de Salud, con esa definición, a través de su Secretaría de Salud Pública, debe hacer una evaluación científica basada en la evidencia, con objeto de determinar las prestaciones. Entonces, habría que redefinir todo el régimen general de prestaciones actual y pasarlo por este proceso de revisión. La Subsecretaría de Salud Pública debería hacer una recomendación, y es el Consejo Directivo del FONASA, del ente financiero, recordemos, quien se debe pronunciar respecto de la pertinencia. Habrá una garantía de acceso, una garantía de calidad, una garantía de oportunidad y una garantía de protección financiera asemejándose al GES. Aquí no hay un crecimiento del GES, sino que estamos como adoptando estas garantías para todo el conjunto de prestaciones. La protección financiera, los servicios contenidos en el Plan de Salud Universal tendrán una protección no menor al 80%. Tratándose de personas con ingresos mensual que no exceda el mínimo mensual aplicable a los trabajadores mayores de 18 años y menores de 75, tendrán una protección financiera del 100% para los servicios contenidos en el mencionado plan, así como las personas mayores de 60 años. Esto es más restrictivo de lo que tenemos hoy día, por si acaso. Reduce la gratuidad. No obstante, por resolución conjunta de Salud y Hacienda, se podrán entregar coberturas especiales en medicamentos, prótesis, atenciones odontológicas u servicios o atenciones particulares incluidos en el plan. ¿Cuál es un poco el problema de esto? El plan de salud familiar es un conjunto de servicios priorizados. Por ende, implica una reducción del plan de salud vigente. Cuando yo priorizo, estoy seleccionando. Definición de servicios y coberturas incluidas dependerán de la disponibilidad de recursos financieros.
El plan de salud no está diseñado, no hay claridad de cuáles son los servicios que ingresarán, y se mantiene igual el GES y el plan de salud familiar. En la elaboración del plan no se considera la participación social ni las preferencias de los pacientes. ¿Qué implica esto? Que la planificación sanitaria queda subordinada a la disponibilidad financiera y debilita el rol de rectoría del Ministerio de Salud. Seguro clase media. Esta es otra propuesta, otra ley, que crea una cobertura especial para tratamientos y intervenciones quirúrgicas de alto costo. ¿Dónde? En el sector privado. Que es un poco lo que opera bajo esta lógica, que las personas van a tener esta lógica de beneficio. En el fondo, que los beneficiados son los tramos B, C y D del FONASA. Ahí tiene que ver un poco quiénes son los que acceden, los convenios, y para eso se tienen que hacer nuevos convenios de intervenciones quirúrgicas en la modalidad de libre elección, con un subsidio público del 60% del valor final de la prestación y un copago del 40% del valor final de la prestación hasta acumular, tiene un mecanismo de stop loss de un 40% del ingreso familiar anual. Este gasto máximo anual por beneficiario implica que es lo que deberá soportar el afiliado en caso de existir más de una intervención o tratamiento en el periodo comprendido entre un 1 de enero y el 31 de diciembre de diciembre. Y corresponderá al 40% del total de los ingresos anuales de un grupo familiar, dividido por el número total de beneficiarios integrantes de dicho grupo. Este gasto no podrá ser inferior al 40% de 12 ingresos mínimos mensuales. Son como 4 millones de pesos. En el informe financiero que se adjunta en el proyecto no estimó los eventos que actualmente se encuentran en lista de espera NOGES, es decir, un 3,4% de los, al menos esto un poco más o menos ve quiénes son los elegibles. Están hablando aquí de que podrían haber algo así como 30.000 personas que pudiesen ser beneficiarios de este programa. Antes de esto, estos un poco son los 3 proyectos que hoy día están en el Congreso. ¿Cuál es la discusión más a largo plazo? Aquí tenemos una tabla que es del profesor Cristóbal Cuadrado, y que muestra un poco 4 modelos que que existen de financiamiento o de estructuración del sistema de salud. Los totalmente privados, y si se fijan acá hay una línea no muy marcada, en el fondo que tienen, que es más o menos larga, financiamiento privado, esquemas de seguridad social y esquemas basados en impuestos generales. Acá está la función de contribución, de cómo contribuyen las personas, esto en los sistemas privados y también en algunos casos en sistemas de seguridad social, la contribución está relacionada con el riesgo a enfermar. Nosotros tenemos una lógica de ese tipo. En cambio, los sistemas basados en fuentes públicas está relacionado con el ingreso, con los ingresos. Acá la función de pooling es de dónde se juntan los recursos. En los sistemas totalmente privados no hay pooling, no se comparten estos fondos, sino que cada institución tiene su propio. Hay modelos de seguridad social que tienen múltiples fondos, que tienen un fondo que ajusta y reparte estos recursos a las aseguradoras, públicas o privadas. Por ejemplo, Colombia. Holanda, Alemania. Nosotros en Chile no alcanzamos a tener un sistema de ese tipo. Nosotros tenemos un FONASA y tenemos los fondos privados que reciben recursos de seguridad social. No hay un fondo inter-ISAPRE que compense, por ejemplo, o un fondo único que distribuya recursos hacia FONASA y ISAPRE, que sería un esquema de seguridad social, por ejemplo. Hay otro modelo que implica los otros modelos, como de seguro único
y de sistema o servicio de salud tienen un solo fondo. La función de comprador, o sea, de compra, hay múltiples pagadores en el caso de los esquemas de multiseguros y de privados. En el caso de un seguro único es un solo ente quien compra, y en el caso del Servicio Nacional de Salud también sería un solo comprador o pagador. Los proveedores pueden ser, en el caso privado, en el extremo del financiamiento privado, privados. En los esquemas de seguridad social suelen ser mixtos, y en los sistemas de seguridad de Servicio Nacional de Salud suelen ser públicos. Lo que empieza a ocurrir muchas veces en estos sistemas totalmente públicos es que lo privado empieza a salir por el lado. Entonces, por ejemplo, como pasa en el caso brasilero. En caso de Brasil existe un sistema único de salud, pero ya dejó de ser tan único el sistema de salud porque afuera de ese sistema hay una red privada de seguros privados y de prestadores privados que tienen una gran cantidad de brasileños bajo su protección. Gobernanza, la función de gobernanza es solamente en el caso privado por las alternativas de mercado, regulación por mercado. En el caso de los modelos de seguridad social pueden haber esquemas de corporativismo con preeminencia pública también. En el caso de un sistema de seguro de Servicio Nacional de Salud es el gobierno central. Acá el tipo de sistema, aquí está, bueno, los private insurance, que son los seguros privados. Está el pluralismo estructurado, que es un poco el esquema que tenemos en Latinoamérica, de esta mezcla entre privado y seguridad social, se le llama así. Los seguros sociales de salud bajo un esquema de seguridad social, los seguros únicos, y los servicios nacionales de salud, que sería el caso del paradigma inglés, por ejemplo. Ahí están los países como ejemplo y algunos como de qué implica. Nosotros hoy día en Chile tenemos estas 4 alternativas de largo plazo. Uno es mantener el status quo, que sería, por ejemplo, la propuesta del oficialismo, con modificación de excesos o de reformar los excesos del sistema. Otra propuesta de la derecha es avanzar a un modelo de seguridad social con múltiples seguros. O sea, reformar las ISAPRES y FONASA para que estén bajo un arreglo de donde no se discriminan las personas. Y esa es la propuesta de un sector importante de la derecha. Otra propuesta es la de un seguro único de salud. O sea, de que haya el FONASA pasa a recibir, por ejemplo, todas las cotizaciones y todos los impuestos de todas las personas. Y que la provisión haya una prominencia pública o mixta. Y la idea de un modelo de Servicio Nacional de Salud o de Sistema Universal de Salud, que implica que toda la estructuración es pública. Esos son un poco los elementos que están hoy día o las alternativas a largo plazo que existen de reforma. Yo diría que esta discusión es lo que ha trabado un poco la resolución del problema. Ninguno de estas 4 posiciones tiene predominancia. Y por lo tanto, todavía no está resuelta esta discusión. Y eso impide que las reformas lleguen a buen puerto, en tanto que no se compatibilizan con las 4, en el fondo, alternativas. Recomendaciones: a mí me parece que uno debiese pensar una reforma al menos bajo algunos principios. El principio de universalidad, o sea, que el acceso para toda la población en función de su necesidad. Solidaridad, es decir, de que en la función de financiamiento exista un flujo de recursos desde las personas con mayores ingresos y menor riesgo de enfermar hacia personas con ingresos más bajos y mayor carga de enfermedad. Gratuidad, en el sentido de posibilidad de acceder independiente de capacidad de pago. Igualdad, que ante igual necesidad, igual acceso a una atención de calidad. Y hasta aquí llegamos. Muchas gracias.